¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Ya estamos a 7 de junio, mitad del año 2020. Y esta mitad del año pues ha sido bastante peculiar, totalmente diferente a todos los años pasados. Y bueno, pues estamos confiados en Dios todavía para la reestructuración de las cosas. Pero recordarle que el próximo domingo, 14 de junio, vamos a retomar ya nuestro regreso a la congregación, como lo hemos estado anunciando, pero de manera muy cuidadosa, con las restricciones necesarias de distancia y limpieza, pero la verdad es que es una buena noticia. Así que el próximo domingo, 14 de junio, ya estaremos transmitiendo en vivo desde el auditorio de Vida Eterna, muy contentos por adorar a Dios juntos en el lugar que Él nos dio. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema preguntas de una crisis. La semana pasada comenzamos la primera parte y hoy voy a dar la segunda parte, preguntas de una crisis. Pues las crisis son parte de la vida y vienen por diferentes causas. Dentro de las causas por las cuales vienen las crisis, pues está la enfermedad. Y pues cuando la enfermedad toca nuestra puerta, nuestra vida también es sacudida. Y este año es característico precisamente por enfermedad, por el contagio del COVID. Escuchamos de muchas muertes, de muchos contagiados por varias partes del mundo. Y quizás usted tiene algún familiar, amigo, conocido que está contagiado o probablemente incluso haya fallecido. Entonces esto provoca muchas preguntas, preguntas de crisis, preguntas como ¿dónde está Dios cuando estamos enfermos? Bueno, ¿dónde está Dios? Lo contestamos la semana pasada, pero preguntamos también si su don de sanidad, si su poder de sanidad es vigente, si podremos ser sanados, o dónde están esos hombres y mujeres de Dios que sanaban, ¿por qué no aparecen ahorita? He visto incluso memes y publicaciones, pues son críticas hacia estas cosas, de dónde están los ungidos de Dios ahorita que se ocupan. Y bueno, pues vamos a tratar de contestar alguna de estas cosas. Preguntas como ¿por qué viene la enfermedad? ¿Cuál es la causa? ¿Qué se ocupa para ser sanado? Etcétera, etcétera. Así que bueno, antes de comenzar con las respuestas a estas preguntas, quiero comentarle que la enfermedad, el asunto, el tema de la enfermedad en la Biblia y en la vida es un asunto muy complejo, muy difícil de tratar. Y bueno, ahorita quizás va a entender algunas cosas con lo que yo le explique. Pero por lo mismo que es complejo, por lo mismo que es de alguna manera pues enredoso, no sé cómo llamarlo, las respuestas también son difíciles para dar. Pero en la Biblia sí encontramos algunas cosas, algunos principios, algunas pues bueno, historias, anécdotas y sobre todo leyes que Dios tiene que tiene que ver con la sanidad de nuestras enfermedades. Y vamos entonces a comenzar con responder la pregunta de ¿por qué nos enfermamos? Bueno, casi siempre cuando uno se enferma de algo, sobre todo si es un asunto grave, sí pregunta a uno, o es común decir ¿por qué? O ¿por qué yo? ¿Por qué nos enfermamos, verdad? Bueno, ¿cuáles son las causas o qué dice la Biblia acerca de el por qué nos enfermamos? Pues voy a ver algunas cosas, o vamos a ver algunas cosas del por qué. Según Génesis, el pecado, cuando el primer hombre, la primera mujer pecan, esto trae como consecuencia pues un montón de cosas. Dentro de ello les dice Dios, van a morir. Es decir, que el proceso de muerte entra en el ser humano y esta podría ser la causa quizás primaria de la enfermedad. El pecado, la enfermedad es parte de la corrupción del cuerpo. Al entrar el pecado a la humanidad, el cuerpo comienza a corromperse, el mundo está corrompido por causa del pecado. Entonces nos vamos desgastando, el apóstol Pablo dice, por fuera nos vamos desgastando día con día, aunque por dentro nos podemos ir renovando. Pero obviamente con la edad nos vamos debilitando y si a esto le añadimos
si vivimos en pecado, las probabilidades de enfermarnos son muchísimo más. Vivir en pecado genera enfermedades. Cuando una persona vive mintiendo constantemente, tiene que estar cubriendo sus mentiras con otras mentiras. Esto genera mucha tensión, mucho estrés, por dar un ejemplo. Y el estrés, la tensión, la zozobra de todo esto provoca enfermedades. Es solo un ejemplo. Si pensamos en pecados sexuales, todo desorden sexual generalmente trae como consecuencia enfermedad de algún tipo. Las enfermedades sexuales pues son originadas por el desorden sexual. Entonces, bueno, en la Biblia incluso dice, en la carta de los Romanos, dice que la paga del pecado es muerte, hablando de que la consecuencia de pecar surgen diversas cosas y entre ello la enfermedad. Ahora, pero también en la Biblia encontramos, hablando de las causas de por qué nos enfermamos, Satanás, sí, ciertamente está involucrado. En la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y en el Nuevo Testamento, si usted ha leído los Evangelios, usted va a encontrar que nuestro Señor Jesucristo, muchas veces cuando Él sanaba, simultáneamente echaba fuera demonios. Entonces ahí vemos una relación pues muy ligada, ¿verdad?, la enfermedad con la obra de Satanás o de los demonios. La actividad demoníaca se manifiesta muchas veces en enfermedades. Un ejemplo, vamos a leer un ejemplo, en Lucas capítulo 13, del versículo 11 al 16 leemos así. Dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. ¿Se da cuenta cómo la Biblia aquí habla espíritu de enfermedad? Obviamente es un espíritu inmundo, se está hablando de un demonio. Dice, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso la mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ahora, después dice que los fariseos pues se escandalizaron porque Jesús hizo este milagro, esta sanidad en sábado. Y de acuerdo a la ley, en sábado no se tenían que hacer ninguna actividad. Pero bueno, Jesús obviamente los confronta, los avergüenza, diciéndoles ustedes también, bien que desatan a sus asnos, si se cae en un hoyo, bien que lo sacan, etc. Y en el versículo 16 dice a esta hija de Abraham, que Satanás, dice específicamente, Satanás había atado por 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, bueno, es un solo ejemplo, hay muchos donde vemos la actividad demoníaca muy ligada a las enfermedades, pero estamos hablando de diferentes razones y causas. Una es el pecado, otra el Satanás tiene que ver, pero no son las únicas causas. También la Biblia nos enseña que las leyes quebrantadas, es decir, Dios tiene leyes que rigen su universo y Él ha puesto leyes tanto morales como espirituales, principios que cuando nosotros violamos estas cosas podemos, ¿verdad?, provocar enfermedad. De hecho, la enfermedad, según Deuteronomio capítulo 28, es parte de las consecuencias de no obedecer la ley de Dios. Por ejemplo, el verso 59 del capítulo 28 dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Bueno, ahí está clarísimo. Quebrantar leyes puede provocar enfermedades, es parte de una consecuencia. Por ejemplo, las personas pueden abrir puertas a la enfermedad o a los mismos espíritus inmundos, ¿verdad?, si se involucran en cosas de ocultismo. Eso es parte de romper las leyes, porque el mandamiento dice que no adoremos o que no consultemos a muertos o que no consultemos adivinación, estas cosas. Entonces, al quebrantar todo esto, estamos abriendo puertas porque estamos rompiendo una ley, estamos violando la ley de Dios y se puede producir una enfermedad. Estamos hablando de causas, ¿por qué enfermamos?
Ahora, no es lo único, ya hablamos pecado, ya hablamos que Satanás tiene que ver en esto, ya hablamos que leyes quebrantadas también, pero hay otras cosas más que pueden traer como consecuencia una enfermedad. ¿Cómo qué? Pues Dios nos ha dado libre albedrío, es decir, tenemos el poder de decisión. Sin embargo, no todo el tiempo tomamos buenas decisiones. Entonces, las malas decisiones del ser humano pueden provocar enfermedad. ¿Cómo es eso? Bueno, como tenemos voluntad, si yo no me alimento correctamente, si mi alimentación es pésima, mala calidad, alimentos chatarra, comida chatarra todo el tiempo, si no hay actividad física o algún ejercicio, si no hay un estilo de vida sano, pues es muy lógico que podemos enfermar. Y si le aumentamos, ¿verdad?, el ritmo de vida tan acelerado, tanto estrés, tanta tensión, pues es muy seguro, ¿verdad?, que se produzca una enfermedad. Y esto no tiene ya nada que ver quizás con las cosas que ya hablamos, es simplemente la irresponsabilidad del ser humano, ¿verdad? El no ser cuidadosos, el no ser responsables y disciplinados con el cuerpo, con la única vida que Dios nos dio, con el único cuerpo que Dios nos dio, puede provocar una enfermedad. Bueno, entre estas cosas está obviamente la soberanía de Dios, que más adelante voy a hablar más sobre esto, sobre la soberanía de Dios, que tiene mucho que ver tanto con la enfermedad como con la sanidad. Muy bien, entonces bueno, ya respondí un poco a la primera pregunta de por qué enfermamos, y la Biblia menciona estas cosas. La segunda pregunta de una crisis o que nos solemos hacer es ¿dónde está el poder sanador de Dios? O como dije, ¿dónde están esos hombres ungidos, verdad? Que cuando se ocupan parece que se esfuman, o como ahorita, ¿dónde están esas campañas? Es una pregunta buena, válida y además muy interesante, que yo dije, oh, ¿qué piensa Dios de todo esto? Bueno, ¿podemos ser sanados hoy? ¿Dios sana? Pues definitivamente sí, la respuesta es sí. Sí sana Dios y el poder de Dios existe y es real y es vigente, y usted puede ser sanado o sanada de cualquier enfermedad que usted tenga. La Biblia deja muy claro esto. Por ejemplo, vemos en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 24, dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados? Está hablando de Jesucristo. En su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces vemos que Jesucristo en la cruz, dentro de su obra redentora, proveyó la sanidad para nuestros cuerpos. Eso es algo que es una realidad. También leemos en Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15, lo siguiente. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces Dios sí ha dado autoridad, sí ha conferido poder a los discípulos, a sus siervos, para sanar, ¿verdad? Aquí está ese versículo. También dice en Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18 lo siguiente. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces aquí está otro versículo más, otro pasaje más de la Biblia, donde nos dice que Dios sí sana, y que Dios a través de sus siervos, ¿verdad?, Él puede sanar. También vemos en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 9, dice que está hablando de los dones espirituales, dice que a uno les dio don de esto, pero aquí en el versículo 9 dice, a otro le dio don de fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces aquí también estamos viendo que el Espíritu Santo da dones a quien Él quiere. Esto es importante, a quien Él quiere. No es algo que yo puedo comprar, ganar, si Él no quiere, porque la Biblia dice claramente a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces esto es algo que debemos notar. Ahora, si hacemos más observaciones en cuanto a esos dones de sanidades,
La primera observación es que es el único don de esta lista que está ahí en 1 Corintios capítulo 12, es el único don que se habla en plural. Habla de dones de sanidades, lo cual nos hace ver que hay múltiples maneras de ser sanados, múltiples estrategias, si lo podemos decir así, porque obviamente hay cantidad de enfermedades. También en la Biblia, ¿verdad?, encierra enfermedades con la opresión demoníaca, que ahorita vamos a ver un poquito más también. Cosas obviamente de salud mental, emocional, física, etcétera. Entonces, esto es, repito, muy complejo, mucho más complejo para entenderlo. Para Dios, pues obviamente no, pero para nosotros, con nuestra mente, pues sí limitada, nuestro conocimiento, sabiduría limitada, sí suele ser muy complejo este tema. Entonces, bueno, la segunda observación que vemos sobre los dones de sanidades es que, como ya dije, no todas las personas poseen este don. Entonces, si vemos que no todos lo poseen, porque Dios lo da a quien Él quiere, y además habla de una pluralidad de cosas, entonces podemos entender que Dios obra conforme a su plan y conforme a su voluntad, de acuerdo a como Él quiere, pues. Ahora, aquí pensemos un momento. Si Dios le dio un don de sanidad o dones de sanidades a alguien, ¿ese alguien puede sanar a todos? La pregunta es no. Perdón, la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Estamos viendo esto meditando. Mire, yo conozco obviamente hombres de Dios que tienen estos dones y que sanan a mucha gente, pero no todos son sanados. Más adelante voy a responder por qué no todos son sanados. Pero adelanto poquito. Una de las cosas por las cuales Dios no usa a una sola persona para sanar a todos es por protección de esa misma persona. Solo imagínese que una persona pudiera sanar a todo mundo, a cualquier persona, en cualquier momento. Solo imagine lo que le podría pasar a esa persona. O sea, la tentación tan grande de sentir que Él es, pues, el mero mero, que Él es el chipocludo, que Él, o sea, la tentación de la vanagloria, de hecho ha sucedido, desgraciadamente. Personas que Dios los ha usado con mucho poder, que luego, pues, pierden el piso, literalmente, se les sube a la cabeza y luego terminan muy, muy mal por no pues reconocer que es Dios el que ha puesto esos dones. Entonces, bueno, entonces estamos viendo que sí es posible que Dios nos sane, que el poder sanador es vigente para el día de hoy. Mire, si usted se pone en serio, estoy hablando ya bien determinado, a investigar sobre el poder de Dios para sanar, usted va a encontrar miles y miles de testimonios de gente sanada por el poder de Dios. Estas cosas están registradas en la historia, en libros, hay videos, hay documentales. Obviamente, si usted habla con gente que lo ha vivido, quizás usted mismo o conoce a alguien que sí ha experimentado, que sí ha vivido en su propio cuerpo una sanidad. O sea, esto es real, totalmente real. Como el tema Dios me ha inquietado mucho estos días, estuve orando y buscando, leyendo y al mismo tiempo hablando con amigos. Dios a mí, a un servidor, me ha usado para sanar, para ministrar sanidad a algunas personas. Pero tengo amigos, pastores, que Dios los ha usado mucho más que a mí. Y yo he hablado con ellos y les he hecho algunas preguntas y hemos conversado acerca del tema. Y bueno, uno de ellos me decía, mira, yo he visto miembros del cuerpo crecer. O sea, yo lo he visto con mis propios ojos. No me lo han contado, no fue un video, no fue, vaya, que lo truquearon ahí, lo editaron. No, yo lo he visto. Miembros crecer. Tumores jorobados que estaban y orar por ellos y se enderezan y la joroba se desaparece. O sea, cosas, dice, yo lo he visto. Testimonios tremendos que la verdad pues nos tapan la boca.
por si no creemos. Es una realidad. De hecho, quiero compartir con ustedes, le pedí a pues, un amigo mío que es médico, el doctor Renato Corro, que compartiera, él como médico y como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, él tiene las dos perspectivas, tanto la parte médica como la parte bíblica de estas cosas. Y obviamente Dios le ha permitido ver sanidades desde su perspectiva. Entonces, vamos a escuchar su testimonio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Renato Corro y les quiero contar un testimonio de la manera en la que hemos experimentado la misericordia, el amor de Dios en mi familia. Esto ocurrió hace ya algunos años, en el 2013, cuando mi mamá comenzó a sentir molestias en su vista. Ella sintió que no estaba viendo adecuadamente y fuimos al oftalmólogo. Le hizo una revisión exhaustiva, le hizo varios estudios y finalmente la conclusión de los estudios es que tenía mi mamá una enfermedad delicada y que perdería la vista pronto. Cuando llegamos al consultorio del doctor, el doctor hizo este comentario, le dijo: señora, usted va a quedar ciega dentro de pocas semanas. Y dice, no hay nada que hacer. Incluso le dio un medicamento nada más como paliativo. Le dice, nada más le doy estas gotitas, pero no le va a ayudar de nada y usted va a quedar ciega muy pronto. La noticia obviamente fue muy sorpresiva para todos. Y mi mamá le preguntó al doctor, oiga doctor, ¿y a qué se debe esto? Y en ese momento el doctor le respondió, esto puede ser hereditario, puede ser herencia. Y en ese momento mi mamá, con la sorpresa de su corazón, el dolor de escuchar esa noticia, ella empezó a conectarse con Dios mientras escuchaba al doctor. Y cuando el doctor le dice, esto es hereditario, señora, inmediatamente mi mamá en su corazón dijo, no, mi herencia es hermosa en el Señor. Ella recordó el Salmo 16 que tenía en su mente, en su corazón, y recordó el Salmo 16 y dijo, no, mi herencia es hermosa en el Señor. Y ella dijo, yo no recibo ninguna herencia de mi familia, yo recibo la herencia que tengo como hija de Dios en Cristo Jesús. Salimos con ese diagnóstico del médico. Mi mamá empezó a buscar a Dios en oración, tratando de entender lo que estaba sucediendo. También nosotros como familia estuvimos orando y se hizo una cadena de oración. Más de 100 personas estuvieron apoyándonos en oración y algo curioso sucedió, que mientras estábamos en ese proceso, todas las personas oraban que Dios cambiara el diagnóstico. Y eso es algo que supimos ya al final del testimonio. Curiosamente no orábamos porque Dios sanara a mi mamá. Curiosamente la oración era dirigida pidiendo que Dios cambiara el diagnóstico. Esa era nuestra oración: Señor, cambia el diagnóstico. Y mientras estábamos meditando en cómo dar seguimiento a este problema de salud, fuimos a ver a un buen amigo mío en Monterrey, que es un excelente oftalmólogo también, así como el que revisó a mi mamá aquí en la ciudad de Morelia. Llevamos todos los estudios, le platiqué el caso, llegamos con mi amigo, se llama Daniel, y él mandó a hacer una batería de estudios complementarios a los que ya le habían hecho. Él dijo que los estudios que traía eran muy buenos, pero mandó a hacer otros estudios complementarios. A final de cuentas, el doctor emitió un diagnóstico diferente. Le dijo, lo que usted tiene no es algo que va a perder la vista, es algo que se puede corregir y hay mucho que hacer. Entonces fue sometida a un procedimiento en ambos ojos. Y después del procedimiento, el doctor Daniel la sometió a la prueba de agudeza visual. Esa prueba que te ponen un aparatito con dos orificios para los ojos y te van cambiando los lentes para ver con cuál ves mejor. Entonces, después del procedimiento que le hizo la prueba de agudeza visual. Y mientras estaba haciéndole los cambios de los espejos, ¿con cuál ve mejor? ¿Con este o con este? ¿Con este o con este? Finalmente eligió con los que mejor veía. Y le dijo, entonces usted ve bien con esto. Sí, doctor, con estos son con los que veo bien. El doctor quita el aparato y mete sus dedos a través de los orificios. Y le dice, mire señora, no hay ningún lente aquí. Entonces me veía perfectamente. Y luego le hace la prueba de vista. Y mi mamá decía las letras más pequeñitas y yo aún con lentes, yo decía, mi mamá
¿la estará diciendo bien? Y era perfecto lo que ella veía, una agudeza visual perfecta, restaurada. Mi mamá había usado lentes toda su vida y a partir de entonces dejó de usar lentes. Ya no tuvo que graduarse en lentes, quedó completamente sana. Y Dios cambió el diagnóstico, así como era la oración que estábamos haciendo. Otra cosa que mi mamá encontró del Señor es que mientras ella estaba buscando en oración a Dios y estaba pidiendo al Señor, ella encontró varios versos que fueron su sustento. Uno, como fue el Salmo 16. Otro fue Deuteronomio 34. A ella le gusta la vida de Moisés, y en Deuteronomio 34, cuando Moisés muere, hay un verso que le llamó la atención que dice que el vigor de su cuerpo y la luz de sus ojos jamás se apagó hasta que se encontró con el Señor. Entonces mi mamá oraba esto también, decía: Señor, hasta el día que yo te vea cara a cara, no me quites la luz de mis ojos. Y su motivo era: porque quiero leer tu palabra a mis generaciones, a mis nietos quiero leerles tu palabra, concédeme el privilegio de leerles tu palabra a los nietos que tú me vas a dar. Esa era la manera en la que mi mamá estaba hablando con Dios en ese tiempo. Entonces ella decía: mi herencia es hermosa en el Señor, yo no recibo herencia de corrupción de mi familia, de mi genealogía. Decía ella: yo solo recibo tu herencia, Señor, y tu herencia es herencia de bendición. Número 2, ella oraba al Deuteronomio 34 pidiendo: Señor, no quites el brillo de mis ojos hasta que me encuentre contigo, porque quiero leerle a mis generaciones tu palabra, quiero hablarles de ti. Y ella decía: no me prives de ver las maravillas de tu palabra, yo quiero ver mis ojos para ver tu palabra, para leer tu palabra. Y bueno, al final de esto el Señor terminó sanándola, su visión perfecta al 100%. Y este es un testimonio de la manera en la que nuestra familia pudo tocar un poco del Señor, en la manera en la que nuestra familia experimentó la bondad del Señor. Hubo tiempos obviamente de incertidumbre, hubo tiempos de todo tipo, de angustia, de estar frente a la realidad de que ella perdería su vista pronto. Pero todo eso nos encaminó a buscar al Señor y aprender a confiar en Él, y recibimos una gran manifestación de su poder y de su amor. Profunda gratitud se despertó en nuestros corazones con ese testimonio, y a raíz de eso mi mamá ha orado por varias personas que tienen problemas con la vista, y Dios ha sanado a muchas personas con problemas de la vista. Mi mamá caminó por ahí y tiene mucha autoridad para dar ánimo y consuelo a las personas que están luchando con ese tipo de problemas. Nosotros sabemos que Dios sana, pero también la actitud del corazón de mi mamá y de la familia era: bueno, si Dios la sana, nos vamos a alegrar con sus maravillas y misericordias, pero si Dios nos sana, de todos modos Él sigue siendo bueno, justo, Él es alto y sublime, y su voluntad se hace en los cielos y en la tierra. Espero que los que escuchen este testimonio puedan ser fortalecidos en su corazón para creer al Señor, puedan ser animados en su fe, y que sepamos que tenemos un Dios que nos ama y un Dios que sí sana, y que es verdad, ese testimonio que nosotros recibimos es un adelanto en la tierra de lo que viene en la era que viene, de lo que vamos a vivir en la era por venir. Cuando Jesús venga y reine, no va a haber más sufrimiento, dice Apocalipsis, no va a haber más lágrimas, Él enjugará cada lágrima de nuestros ojos, no habrá muerte, no habrá dolor. Y los testimonios de sanidad son eso. Muchas veces los testimonios de sanidad son solo un pequeñito, muy mínimo adelanto que nos genera esperanza por el tiempo que viene. Entonces, si el milagro no ocurrió en mi familia, aunque no haya ocurrido en mi persona, el milagro quizá tengo necesidad de sanidad, pero no ocurrió en mí, pero vi que ocurrió en algo más, yo tengo un pretexto para creer y poner mi esperanza en la era que viene. Y aunque en este mundo tengamos aflicción, algún día el sufrimiento va a caducar. El sufrimiento tiene fecha de caducidad. Y bueno, gracias por escucharme. Sean animados en su fe, y que la paz del Señor reine en nuestros corazones en todo tiempo. ¿Se da cuenta cómo es asombroso el poder de Dios? Es maravilloso. La verdad,
yo le animo a que su fe, ¿verdad?, sea alimentada al escuchar estas cosas y que usted esté muy abierto, porque el poder de Dios es real para sanar hoy. Entonces viene otra pregunta: ¿cómo puedo ser sanado? Quiero ser sanado. ¿Qué necesito para ser sanado? Bueno, es otra pregunta que uno se puede hacer y que es también muy válida para los tiempos de crisis, preguntas de una crisis. ¿Qué necesitamos para ser sanados? Bueno, la sanidad básicamente, digo básicamente porque a lo mejor podríamos ponerle más cosas, pero como es muy extenso el tema, básicamente se ocupan o se requieren dos elementos. El primero pues es el poder de Dios, ya hablamos de eso, el poder de Dios. Sin el poder de Dios, pues no se puede. La gloria de Dios, cuando desciende a un lugar, destapa o activa, quizás es más correcto, activa los dones espirituales. Y las sanidades pueden suceder de manera por miles. Repito, hay testimonios, hay libros, hay registros históricos. Cuando el Espíritu Santo cae en un lugar, cuando se derrama la gloria de Dios en un lugar y toca a la gente de una iglesia, de un lugar, de un pueblo, las sanidades suceden a veces sin que oremos unos por otros. Simplemente por la misma presencia de Dios, por la misma gloria de Dios en un lugar, ¿verdad? La unción en un lugar, las sanidades suceden de manera inmediata al entrar en contacto la gloria de Dios con los seres humanos. Bueno, yo pensaba en esto. Nuestro Señor Jesucristo, el Cristo, recordando que el Cristo, ese título, significa el ungido de Dios, el ungido. Dice la Biblia que Jesucristo fue ungido por el Espíritu Santo y que por medio del poder del Espíritu Santo es que hacía maravillas, sanaba. Ahora, yo meditaba en esto. Antes de que Jesucristo fuera ungido, porque bueno, Él nació, se hizo hombre, pero los primeros 30 años de su vida básicamente estuvieron en el anonimato. Solamente se registra un pasaje donde Él tenía 12 años y una situación que se presenta por ahí, y fuera de eso no se dice nada más. O sea, básicamente estuvo en el anonimato siendo aún el Hijo de Dios. Pero en el momento en que Él es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre Él en forma de paloma, ¿verdad? Y se escucha la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después de ese evento, ya estando lleno el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo lo lleva al desierto, en donde es tentado por Satanás y experimenta una serie de cosas, pero al terminar esa etapa, que son 40 días, 40 noches, dice que regresa en el poder del Espíritu Santo. Y a partir de entonces es cuando Jesús comienza a predicar, a sanar, a liberar, a enseñar. Básicamente eran esas cuatro cosas: enseñaba, predicaba, liberaba, sanaba, por todos lados, de tal manera que su fama empieza a crecer. Y bueno, hay cantidad de historias maravillosas de cómo Él sanaba por multitudes, ¿verdad? Ahora, ¿dónde está mi pensamiento de todo este rollo? Antes de que Jesús se manifestara, había muchísimos enfermos que no eran sanados, o quizás uno que otro de vez en cuando. A lo que voy es a esto, que es la gloria de Dios, el ungido, la presencia de Dios, la que habilita o la que propicia que seamos sanados. Estamos hablando de ¿qué necesito para ser sanado? Un encuentro con el poder de Dios, definitivamente. Un encuentro con la unción de Dios, un encuentro con el Espíritu Santo, ya sea a través de otra persona o directamente, pero sin esto no es posible. Entonces vemos ahí, como ya mencioné, a Jesucristo sanar a muchas personas. Y bueno, ya después en el Nuevo Testamento más adelante, por ejemplo el apóstol Santiago menciona en el capítulo 4 me parece, bueno lo perdí, no sé si es 3 o 4, no tengo la cita correcta, pero bueno, dice así, dice: ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. O sea, si está dando esta indicación es porque es posible. Dice, pero luego usa la palabra ungiéndole con aceite, esto de manera simbólica, por la unción, por el poder del Espíritu Santo. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo,
¿ok? Entonces, primer punto, ¿qué necesitamos para ser sanos? Un encuentro con Dios, un encuentro con la gloria de Dios, un encuentro con la unción de Dios de alguna manera. ¿Qué más? El segundo elemento que interviene en la sanidad, bueno, pues obviamente es la fe. Nuestra fe. Ahora aquí es donde dice, pero es que yo no sé si tengo fe o a lo mejor mi fe es muy chiquita. Hay una historia que me encanta donde una persona le dice a Jesucristo, ay, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, mira, si tuvieras fe como un grano de mostaza, acuérdese que el grano de mostaza es muy pequeñito. Entonces no estamos hablando de una fe enorme en un sentido, simplemente tienes fe. Y la Biblia dice que Dios ha puesto una medida de fe en cada uno. O sea, la misma medida de fe en todos nosotros, solo que algunos, ¿verdad?, la han como desarrollado. Pero ¿tienes fe? Sí tienes fe. Ahora, en los evangelios leemos en más de una ocasión que nuestro Señor Jesucristo le dice a las personas después de haber sido sanadas, tu fe te ha sanado o tu fe te ha salvado. O sea, por tu fe has sido salvo. La fe, tu fe, está involucrada para recibir sanidad. Ahora yo hablaba con uno de los pastores que le platico y él me decía, dice, bueno, a mí me ha tocado incluso ver sanidades con gente que ni fe tenía. Yo dije, ¿cómo está eso? Esto me llamó la atención. Dice, bueno, ellos no, yo sí, pero ellos no. Me contó un testimonio de una persona que llegó así como muy escéptica, casi que la llevaron a fuerzas a la iglesia y bueno, pues dijeron que aquí me pueden sanar, pues aquí estoy, a ver si es cierto, ¿verdad? O sea, no había mucho entusiasmo, ni mucha fe, ni mucha humillación, ni quebranto, no, simplemente digo, pues a ver, pues haga lo que tenga que hacer y aquí estoy. Y dice que Dios lo sanó, tremendo. Y él me contaba y efectivamente, en los evangelios se narra la historia de un hombre en una camilla, ¿verdad?, que era llevado por sus 4 amigos. Y que estos son los que suben al techo donde estaba Jesús predicando, hacen un agujero y lo descienden. Y ahí da a entender que es la fe de los amigos. Entonces esto nos hace saber que a lo mejor usted siente que no tiene mucha fe, o quizás de veras no tiene, que yo digo que sí tiene, pero la fe de otro puede, ¿verdad?, intervenir para que usted reciba su sanidad. Entonces, bueno, estamos hablando de preguntas de una crisis, ya vimos de dónde viene la enfermedad o por qué enfermamos, también ya vimos, ¿verdad?, cómo puedo ser sanado y si el poder de Dios está o si todavía es vigente. Ahora, viene una pregunta difícil, ¿por qué no todos son sanados? Es una pregunta difícil, muy común, muy válida y además que yo también me la he hecho. Y que se las he hecho a otras personas. A ver, ¿por qué no todos son sanados? ¿Por qué no todos se sanan? ¿Por qué no todos reciben sanidad? Como dije, la respuesta es compleja, pero bueno, hay que tomar en cuenta algunas cosas. ¿Está bien? Primero yo quiero mencionar que el tema, como ya dije, de la sanidad y la enfermedad es complejo, pero además yo lo catalogo dentro de las cosas que la Biblia dice como misterio. Para mí, esta parte es algo misteriosa, aun cuando en la Biblia encontramos principios, encontramos historias, encontramos ejemplos, encontramos, no sé, pues principios para estas cosas, no deja de tener ciertas áreas misteriosas. Entonces, es importante que sepamos esto, que es un área misteriosa. Dios en ocasiones no da explicaciones. O sea, de hecho es más a menudo de lo que uno quisiera. Muchas veces no dice por qué o no responde todas las preguntas, ¿verdad? Entonces el factor misterio. Por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 17, versículo 15 al 17, hay una historia que sacude un poquito, pero dice así: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. O sea, no pudieron. Y Jesús, bueno, responde de manera enérgica, dice: generación incrédula y perversa. Y ahora, en el versículo 19, un poquito más abajo, dice que sus discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos? ¿Verdad? Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Aquí vemos otra vez el factor fe.
Dice, porque de cierto les digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero luego aquí menciona esta parte que pues es inquietante. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, esa frase final nos da a entender que que hay ciertas situaciones más complejas que otras. Para que esa persona fuera sanada, se requería de que alguien estuviera lleno del Espíritu Santo, pero además tuviera una vida de oración y de ayuno. Entonces, ¿por qué no todos han sanados? Pues aquí hay una pista. Aquí hay una pista. Aquí vemos que se requieren de más cosas que solamente poner las manos en ocasiones, porque no sabemos lo complejo. O sea, los discípulos no sabían eso. Fue la primera vez que ellos escuchaban esto. Ellos creyeron que sí podían. Jesús les había dicho, yo les doy autoridad para sanar enfermos. Y ellos pensaron que podían, porque además lo habían experimentado. Pero se asombraron. Oye, con este no pudimos. ¿Por qué no pudimos? Es que no todo es igual. Vaya, ¿sabe qué yo estoy aprendiendo con todo esto? Que la sanidad no es como una fórmula, es decir, no es que 1 más 1 más 1 son 3, o sea, no es así, sí hay elementos que se tienen que involucrar, pero hay un factor misterio, como aquí, o sea, ellos no sabían esta parte de que, bueno, tienes que tener un estilo de vida de oración y de ayuno para ciertas cosas. Pero otro factor de por qué no todos sanan, sí es el factor de la soberanía de Dios. Mira, a las personas que yo les pregunté, ¿por qué piensas que Dios no sana a todos? La verdad es que nadie de nosotros tenemos una respuesta como clara. Todo de acuerdo a lo que leemos y a lo que entendemos podemos dar opiniones, pero no hay una respuesta que diga, no, es que es por esto, porque es complejo el asunto. Pero definitivamente, yo creo que la soberanía de Dios es básica. Este es el factor básico en todo esto. Es el más importante. ¿Por qué? Porque el que Dios es soberano significa que Él está sobre todo, sobre todo. Él gobierna, Él está en control de todo, de todo. Aún las enfermedades. Dios obviamente es nuestro sanador. La Biblia lo dice en más de una ocasión. Por ejemplo, en Éxodo 15:26 dice, yo soy su sanador. Pero el Salmo 103, versículo 3 también dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. O sea, Dios es el sanador. Él es soberano. También nos enseña la Biblia que si estás enfermo, tú mismo puedes clamar. Es parte de la soberanía. O sea, hace rato leímos que Dios unge a personas y ponemos las manos y puede sanar. Pero a veces, si no hay quien ore por ti, si no hay quien imponga, tú mismo, porque hay versículos, ejemplos, donde dice que si tú mismo clamas a Dios en tu cuarto, en tu desesperación, Dios también te puede sanar. Por ejemplo, en 2 de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, dice, en aquel tiempo el rey Ezequías se enfermó, de muerte además. Pero dice que oró a Jehová, quien le respondió. En el Salmo 30, versículo 2 dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Entonces, usted puede clamar a Dios. De igual manera vemos en la Biblia que Dios confiere poder, como ya dije, y dones a sus discípulos, hombres y mujeres de Dios. También leemos este versículo, o esta parte, puede sacudir a algunos, pero está en la Biblia. Leemos que Dios, en su soberanía, puede enviar enfermedad a modo de juicio. Esto porque es difícil de digerir, porque nos quedamos con el concepto corto de Dios es bueno. Bueno, digo corto porque no entendemos la plenitud de esto. Dios es bueno, lo cual significa que nada malo me va a pasar. Espérate, o sea, Dios como Dios, su justicia es perfecta. Y hay versículos, más de uno, donde dice que Dios mismo envió la enfermedad. No fue el diablo, fue Dios. Si le cuesta trabajo creerlo, pues lea bien la Biblia. Le voy a dar un ejemplo. En 2 de Crónicas, capítulo 21, habla del rey Joram. Este es un rey de Judá, era hijo de Josafat.
al cual claramente Dios le envía un profeta para decirle eso. Yo voy a enviar juicio y te vas a enfermar. Y es más, te vas a morir de una enfermedad, de los intestinos se te van a salir. Fue Dios. ¿Por qué? Pues bueno, obviamente Joram no fue un buen rey. Hizo cosas que no le agradaron a Dios. Y obviamente Dios envió juicio. Entonces, esta es la Biblia. Y tenemos que entender esto. Porque si no nos quedamos como muchos, no sé cómo explicar eso. Si solamente vemos una parte de que Él es mi sanador, sí es cierto. De que por sus llagas fuimos sanados, sí es cierto. Pero estos versículos y otros más mencionan esto. Entonces tenemos que ver todo el consejo de la Biblia, ver todo el panorama completo de que esta es una posibilidad también. El juicio, aunque no nos gusta, pero es bueno porque quebranta el corazón de las personas. Yo ya hablé en la predicación de No Más Paracetamol, de que si la situación que vivimos en el mundo es un juicio de Dios, tenemos que responder adecuadamente. Quizás esta es una de las razones por la cual no se ven demasiadas sanidades o sanidades como uno quisiera. Y algunos tienen la sensación de como que los siervos de Dios están siendo avergonzados, pero no es así. Dios está en control porque Dios es soberano. También en la Biblia vemos que Dios permite a Satanás, ¿verdad?, tocar con enfermedad. Ejemplo, pues está Job. Ese libro de Job es increíble porque habla de temas que pues, ningún otro libro habla de la Biblia así de profundos y de crudos. Literalmente dice que Dios, bueno, Satanás le dice, mira, tú lo has bendecido mucho, y le dice piel por piel, es decir, todo lo que el hombre tenga lo dará por su vida, por su salud, dame chance. Y Dios le dice, tócalo más, no lo mates. Y Satanás hiere a Job con una sarna, ¿verdad? Desde la punta del pie hasta la cabeza, con el permiso de Dios. ¿Te suena cruel? ¿Te suena difícil? Es la Biblia. Y no por eso Dios es malo, es algo que tenemos que entender. Por eso necesitamos pedirle al Señor, ayúdame a conocerte como eres y no como imagino que eres. También vemos en la Biblia que Dios nos puede usar aún estando enfermos. Esto es interesante, estoy hablando de la soberanía de Dios. Dios te puede usar aún si estás enfermo. Y conozco a más de un siervo de Dios enfermo que Dios usa para sanar. Esto parece una contradicción, pero es real. Aún está en la Biblia. ¿No me creen? En Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Eliseo, hombre ungido por Dios de manera tremenda, recibió una doble porción del espíritu de Elías, hizo el doble de milagros que Elías. Pues este hombre, Eliseo, se enfermó y murió de esa enfermedad. La Biblia no dice qué enfermedad era, pero así leemos, Segunda de Reyes 13:14. Ahora, lo que llamó mi atención aquí no solamente es que él se enfermó siendo un hombre de Dios, ungido, sino que estando enfermo, ¿verdad?, siguió con su ministerio. Es decir, la unción no se le fue por la enfermedad. Y esto es para usted y para mí. La unción no se va por la enfermedad. La enfermedad no echa fuera la unción, no se acaba la unción. El diablo te hace creer que tú ya estás inservible porque estás enfermo de algo, pero no es así. Eliseo siguió su ministerio. Si usted sigue leyendo ahí en los demás versículos del capítulo 13 de Segunda de Reyes, habla de que uno de los reyes de Israel, ¿verdad?, lo consulta y Eliseo le da palabra de Dios. O sea, su ministerio profético estaba todavía afilado. Y tienen ahí un evento interesante donde hasta se enoja el profeta porque el rey no golpea más de 3 veces ahí las lanzas en el suelo, etcétera, etcétera. Léalo. Ahora, lo más asombroso es lo que sigue. Eliseo, estando enfermo, sigue con su unción, se muere de una enfermedad
y sus huesos quedan ungidos. Al punto de que después dice la Biblia que un muerto, ¿verdad? Llevaban a enterrar un muerto, pero por una emergencia, una situación ahí, lo avientan donde estaban los huesos de Eliseo, y al entrar en contacto el muerto con los huesos de Eliseo, el muerto revive. La unción estaba todavía en los huesos de Eliseo, a pesar de que murió de una enfermedad. Esto solamente me hace ver la soberanía de Dios. O sea, Dios usa todos los vasos aquí. O sea, ¿estás enfermo? Esta es la moraleja. Ora a Dios y pídele sanidad. Si te sana, glorifícalo. Pero si no te sana, por la razón que sea, no dejes de servir a Dios. No dejes de orar, mujer. No dejes de predicar, varón. No dejes de servir a tu Dios si estás enfermo. Sigue sirviéndole hasta el final de tus días, hasta el último respiro. Aún estando en tu cama, puedes intervenir en las cosas espirituales, porque la unción no se acaba con la enfermedad, según lo que acabamos de ver. A mí se me hizo maravilloso esto y complejo, y así un poco me sacudió. Ahora, dentro de su soberanía, yo veo que Dios aún usa la enfermedad para obrar, tratar, profundizar en el corazón del hombre, del ser humano. La historia de Job nos lo enseña. O sea, a final de cuentas, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué permitió todo esto? ¿Por qué le da ese permiso a Satanás? El resultado fue maravilloso. Usted lea toda la historia de principio a fin de Job. La declaración de Job de: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, hay una profundidad que surge, que brota, que nace de todo ese quebranto. Y además yo lo veo tanto en mi vida como en la vida de muchas personas, cómo Dios usa la enfermedad para tratar con el corazón. Mire, la enfermedad en la vida de una persona la sensibiliza. Y es más, no solo al enfermo, a los que están alrededor, nos sensibiliza. Es una realidad que veo vez tras vez, lo veo en mi propia vida, lo veo en la vida de otros siervos de Dios. Somos sensibilizados y Dios usa la enfermedad. Yo veo, por ejemplo, cómo se activan cosas buenas con la enfermedad. No estoy diciendo que la enfermedad sea buena en sí, no, es desagradable, es fea, no la queremos. Pero mientras la padecemos, somos tratados y profundizados. Y se activan cosas como ¿qué? Como la compasión, como la humildad, como la generosidad, como la ayuda mutua, el servicio. De verdad, se pueden activar estas cosas buenas cuando hay enfermedad en la casa. Es una oportunidad para reconciliarse muchas veces, es una oportunidad para limar asperezas. Aún es una oportunidad para hijos que puedan honrar a sus padres. He sabido de más de una persona, de más de una historia, de que cuando el padre o la madre enferman, hijos que no tenían buena relación con él o con ella, por causa de esa enfermedad, ¿verdad? Son tratados, son sensibilizados, son humillados, se piden perdón y hay una reconciliación. Y el hecho de tener que cuidar a un enfermo, de tener que ayudarlo, trata con el orgullo de un lado y con el orgullo de otro lado. Y la honra que no se dio por mucho tiempo se da a través del cuidado de los enfermos. Hermanos, es muy amplio esto, mucho más de lo que pensamos. Mucho, mucho más. Yo creo que Dios está en control en todo tiempo, aunque no entendamos todo. Como dije, la enfermedad puede tratar o acabar con el orgullo de una persona. Una persona soberbia que de repente se enferma y que no puede valerse por sí misma, que forzosamente tiene que pedir ayuda. O pide ayuda o se muere. ¿Qué hace el orgullo ahí? Se lo traga, se tiene que acabar. El aliméntame, el cámbiame un pañal, el méteme a bañar. ¿Dónde está la soberbia? ¿Dónde está el orgullo? Ahí todo eso se acaba, gracias al quebranto que viene por la enfermedad. Entonces Dios lo usa también. Vemos por ejemplo a Naamán el sirio en la Biblia, un gobernante soberbio, cómo
le da lepra y cómo Dios usa esa lepra para humillar a este hombre. La historia es interesante, ¿verdad? Y Eliseo ni siquiera lo recibe, lo cual se indigna porque, pues, ¿cómo? O sea, tratando con el orgullo, con la soberbia. Bueno, ahora yo me hacía esta pregunta. Dios puede incluso probarnos nuestro corazón en cuanto a la lealtad cuando nos enfermamos. Es decir, ¿vas a negociar tu lealtad con Dios? Si te sana, ¿seguirás siendo leal? Y si no te sana, ¿vas a ser desleal? ¿O seguirás siendo leal a Dios a pesar de tu enfermedad? Eso fue lo que hizo Job. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Él dio, Él quitó. ¿Recibiremos de Él el bien y el mal? No. Él adoró. O sea, Job no negoció, no condicionó su lealtad en base a los beneficios o no beneficios, en base a si era sanado o no sanado. Entonces yo le pregunto a usted, si me está escuchando y me está viendo y quizás está enfermo, si Dios no te sanara, ¿vas a dejar de ser leal? Me contaba uno de los amigos pastores, decía, a veces Dios sana a la gente y es curioso, o es feo más bien, que después de que reciben la sanidad, se alejan de Dios. Esto es tan extraño. Entonces, bueno, ¿por qué no somos sanados? ¿O por qué no todos sanan? Bueno, hay algunas posibilidades de las que ya mencioné, y bueno, obviamente una razón por la cual no todos son sanados, pues puede ser que quizás haya pecado no resuelto. Ahora, no todas las enfermedades son por pecado, o sea, no estoy diciendo que así es, pero es una de las razones. Es complejo, recuérdelo, es misterioso. La maldición, ¿verdad?, no resuelta, o quizás no es cristiano, usted no ha sido salvado, no ha sido redimido, no ha sido lavado, obviamente está activadas las leyes en su contra de Dios. La incredulidad, ya lo vimos, pero también vi falta de honra a Dios. La Biblia dice en los evangelios que Jesucristo en su ciudad natal, en su región, no pudo hacer muchos milagros por falta de honra. O sea, no solamente porque no creían en Él, sino porque le tenían en poco. ¿Cómo es que es el hijo del carpintero? ¿Cómo que ahora se siente Dios, no? O sea, no lo honraron y por esta causa se frenaron los milagros, las sanidades en su zona natal. Falta de honra a Dios. Ahora, la falta de honra a los padres también, porque es una de las leyes. Dios dijo en los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Entonces, si no hay honra a tus padres, quizás la deshonra provoque enfermedad en tu vida. O sea, no puedo decirlo que así es exacto, pero es una posibilidad. También, a veces no todos son sanados porque efectivamente falta búsqueda del poder de Dios. El Salmo 105, versículo 4 dice así: busca a Jehová y su poder. O sea, busca a Jehová y su poder. Busca siempre su rostro. Entonces muchas veces falta buscar a Dios con mayor intensidad, con sinceridad de corazón. Es otra de las razones. Bueno, quiero terminar con las preguntas de una crisis. Si estás enfermo o si alguien está enfermo, ¿debe buscar su sanidad aun cuando no la ha recibido? ¿Aún puedes recibirla? ¿Debes insistir? ¿Debes abandonarte? ¿Qué debes hacer? La respuesta a esta pregunta es: sigue buscando. Hay un elemento en la Biblia interesante que es la perseverancia. Y regresando al ejemplo de Naamán el sirio, cuando Eliseo le dice, sumérgete 7 veces, no le dijo una vez, 7 veces. Ahí hay un elemento de perseverancia. Vemos otro elemento de perseverancia, de insistencia. La mujer sirofenicia que pedía la libertad de la opresión demoníaca de su hija. Y cómo Jesús le dice, bueno, simplemente la rechaza, la ignora, pues. Pero persevera. Aunque no entiendas todas las cosas, yo quiero animarte. Lucha, pide, clama, persigue tu sanidad. Perseverancia. La mujer del flujo de sangre se escabulló hasta tocar el borde del manto de Jesús. Ahí había fe, ahí había perseverancia, ahí había determinación. No te rindas. Puedes recibir tu sanidad. Aún quiero terminar orando.
porque yo creo firmemente que Dios puede sanar a más de uno a través de este video. No porque yo sea wow, sino porque creo en el poder y la fidelidad de Dios. En la Biblia vemos, en Hechos capítulo 19, versículo 12, que se llevaban a los enfermos los paños, ¿verdad? De los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, es decir, a distancia. Y no será la primera ni la única vez que Dios sana a distancia. Dios ha usado llamadas telefónicas, videos como estos, programas de televisión para sanar. Si alguien tiene fe, yo la tengo ahorita. Si alguien tiene fe de los que me están escuchando, vamos a clamar, vamos a ordenar esa enfermedad que se vaya en el nombre de Jesús. Ore conmigo. Padre, en el nombre de Cristo, yo te doy gracias por el sacrificio de la cruz, porque yo sí creo que por esas llagas podemos recibir, hemos sido sanados y podemos recibir la sanidad hoy. Y en la autoridad que emana de la cruz, ordeno a todo espíritu de enfermedad que esté atormentando la vida de los que me escuchan, ahora mismo ordeno, se va en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo ordeno que sean sanadas las espaldas, que sean sanados los ojos, que sean sanados los estómagos, que sean sanados los pulmones, que sean sanadas las vías respiratorias en el nombre de Jesús. Sanados los corazones, sanados los pies, sanados la presión arterial es normalizada en el nombre de Jesús. Las glucosas son normalizadas en el nombre de Jesús. Las migrañas se acaban en el nombre de Jesús. Padre, lo creemos y en ti confiamos y te damos la gloria y la honra, porque sabemos que tú eres real y que esto también es real. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted recibió sanidad, hágamelo saber de alguna manera. Esto será para darle la gloria a Dios. Le mando un abrazo, que Dios le bendiga. Y acuérdese, próxima semana nos vemos en vida eterna. Dios le bendiga.